Bueno, hola a todos, hoy estamos aquí en un nuevo episodio de... Pensar y Fer. ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno chicos, hoy tenemos un episodio novedoso porque tenemos dos invitados diferentes con dos vidas distintas que nos van a contar cosas muy interesantes. Y nada, voy a dejar que se presenten. Aquí tenemos a Luis y a María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Gracias. Encantados de estar aquí. Bueno, ¿quién quiere Gracias empezar? por invitarnos. Ah, pues Bueno, por pues empiezo yo. Venga. Va. Yo soy Luis Subiela y soy estudiante de doctorado o doctorando o investigador predoctoral, ¿no? Tiene muchos nombres, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y mi campo de investigación es el derecho constitucional. Buah, se me acaba de quedar la cabeza. Primero de todo, a una persona que no tiene ni idea, Iba a decir como lo puede mismo. ser yo, ¿cómo le explicarías lo que estás estudiando o lo que estás Vale. haciendo? Pues yo en su día hice el grado en la Sí. Universidad de Valencia. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, Sí. el doble grado, luego hice el máster en Derecho Parlamentario y después, bueno, estuve trabajando un poco y luego ya me matriculé de doctorado, que es el tercer ciclo de las enseñanzas universitarias, y entonces un poco la actividad principal de un doctorando, y también es un poco lo que más se conoce, es realizar la tesis doctoral, ¿no? Sí. Pues que es una investigación novedosa en tu campo de investigación sobre un tema específico en el que tú aportas un conocimiento nuevo al mundo académico. Pero luego son muchas más actividades aparte de la tesis, pero eso es lo principal, ¿no? Y una vez tú defiendes tu tesis, eres Sí. doctor, pasas a ser doctor, y es como que has llegado un poco a la parte más alta del conocimiento posible en ese campo tan concreto, que en mi caso es el derecho constitucional. Muy bien, Hostia, pues vaya luego, tela. luego haremos preguntas. Vaya tela. Ahora vamos con María, que nos cuente qué Bueno, hace. Pues yo soy María Orero Sí. y bueno, yo soy profesora ayudante doctora en el Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia. He entrado este año en la Universidad de Valencia. Yo soy doctora, Sí. reciente doctora. Leí mi tesis doctoral en enero 2023 en la UPV, en la Politécnica de Valencia, en el ámbito de la cultura organizativa y las capacidades de Big Data, en el proceso de transformación digital que las organizaciones están sufriendo hoy en día. Sí. Y nada, pues después de, como ha contado un poco Luis, pues después de estudiar la carrera, estudié un máster también en la Universidad de Valencia en temas de innovación, etcétera. Pues decidí hacer la tesis doctoral. Ahora os contaremos, si queréis, cómo surgió, ¿no? O cómo, Sí. porque es verdad que Luis y yo, o sea, hemos hecho lo mismo, por así decirlo, pero desde dos puntos de Sí, vista cada uno muy su campo. diferentes, sí, ¿no? Y también como la forma de entrar a la universidad, o cómo puedes entrar en la universidad, porque al final cada uno tiene su experiencia. Entonces eso, estuve unos meses hasta que conseguí acreditarme por la ANECA, que es la agencia española que regulariza las enseñanzas y la investigación dentro de la universidad pública. Y cuando la ANECA me concedió la acreditación positiva, entonces ya me presenté a la plaza Sí. de profesora ayudante doctora en la Universidad de Valencia. Y llevo desde septiembre dando Muy clase bien. en el departamento. Qué guay. O sea, has entrado relativamente rápido, ¿no? A ser ya profesora ahí en la Exacto. universidad. O sea, desde enero acabaste en septiembre y de septiembre, o sea, y en septiembre ya estabas Sí, dando sí, clase. sí. ¿Y eso suele ser tan rápido o...? Pues Pues- depende un montón. O sea, es verdad o sea, he tenido suerte, por así decirlo, ¿no? Dentro de... Es que siempre nos reímos porque es como... Mucha gente igual nos dice, oye, pues qué suerte, ¿no? Habéis tenido... Es verdad que en estos casos Sí. la suerte tiene que jugar a tu favor, 100%. Evidentemente, Y ha si sido- tienes mala suerte, pues, Claro. pues no llegas, ¿no? Tampoco, claro. Total. Pero bueno, al final yo creo que ha sido también un poco el fruto de trabajo de estos años, que pudiese tener los méritos suficientes y conseguir hacerlo rápido para entrar. Y ya está. Muy bien. Sí. ¿Y hay como unas plazas determinadas para ser profe o cómo está la cosa? Porque igual para ser maestro de un instituto sí que hay que hacer una oposición. En este caso, ¿cómo es? Claro, pues en la universidad pública, bueno, es que hay como 4 figuras principales una vez ya eres doctor, ¿no?
Sí. Luis está en la fase previa, por así Sí. decirlo. Él es investigador predoctoral, está haciendo Sí. el doctorado. Y luego, pues una vez ya eres doctor, puedes tener como diferentes contratos de investigación postdoctorales, que se llaman, o ya puedes entrar directamente al sistema, ¿no? Por así Sí. decirlo, a la universidad pública. Esto si quieres entrar en la universidad pública, luego podrías estar dando clase en la universidad privada desde que tienes el máster, Claro, ya puedes no hace dar falta clase. ser doctor en la universidad privada. Exacto. Un 40% del profesorado Sí. de la universidad privada puede no ser doctor, el 60% sí. Ah, vaya, Sí. no lo sabía. Sí, Pero sí. yo creo que sí que es importante distinguir entre lo que es la figura de doctor, o lo que es obtener tu doctorado, y luego lo que es la acreditación para las 4 figuras estas que ha Sí. dicho María, porque no consiste solo en ser doctor y ya está, ¿no? Y ya me pueden contratar, sino que tú tienes que pasar como por distintas fases Sí. para como ir creciendo, ¿no? Como profesor universitario. Y es, Más o menos, y es sí, sí, otro sí. proceso Exacto. independiente Exacto. a doctorarte. Y a ti, Luis, ¿cuánto te queda para ser doctor? ¿O no se sabe? Buena tiene pregunta. Pues a ver, es un poco... Hay un tiempo máximo, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco hay un tiempo mínimo. El Hay tiempo máximo... como un límite. Exacto. Claro, yo soy alumno de doctorado y a la vez soy investigador predoctoral contratado por la universidad, ¿vale? Entonces, yo por así decir, rindo cuentas ante 2 partes distintas de la universidad, porque por un lado soy estudiante de doctorado y tengo Sí. unas obligaciones como estudiante, pero luego soy contratado por la universidad Sí. para estudiar ese doctorado. Entonces ese contrato también tiene otras obligaciones por su parte. Entonces, yo tengo un tiempo máximo de 4 años desde que empiezo. Yo empecé el doctorado en diciembre y como contratado empecé en febrero de este año. Entonces, desde que empiezas tienes 4 años que pueden ser, si te pasan distintas circunstancias o tal, o te matriculas a tiempo parcial, lo puedes alargar, ¿vale? Pero en principio son 4 años. Pero, a la vez, te invitan a que lo hagas en 3 años. Porque... ¿Te invitan? Sí, ¿no? Porque es verdad que no Sí. te obligan a hacerlo en 3 años, pero si tú lo haces en 3 años, ese cuarto año que te queda, que tú ya eres doctor porque lo has hecho en 3, te mejoran las condiciones laborales. Ah, vale. Y además Como un eso te incentivo. permite ya empezar a enfocarte en buscar trabajo, en acreditarte. Exacto. Y entonces sí que es verdad que es más interesante, pero es verdad que no todo el mundo llega, porque al final la tesis depende de muchísimos factores y puede ser que se te vaya de tiempo, pero sí. Yo quería preguntaros, ¿desde cuándo sabéis lo que queréis estudiar? Si desde pronto, desde la ESO, bachiller, más adelante, o si hace un año no teníais pensado hacer lo que estáis haciendo, cambió radicalmente, un poquito eso. Pues Que quien quiera. yo por ejemplo sí que lo tuve bastante claro. Yo me acuerdo que allá por tercero de la ESO, o así más o menos, ya empecé a interesarme, bueno, descubrí que existía una carrera que se llamaba Ciencias Políticas, y entonces dije, esto es lo que quiero estudiar, porque a mí me gustaba mucho la política. Y entonces entre tercero y cuarto también descubrí que existía la posibilidad de cursarla con Derecho, y dije, bueno, pues Derecho, que a mí no me había llamado nunca el Derecho, esto de que a los, no sé, de pequeño ya quería ser abogado tal. Sí. No, en mi caso no era para nada así, pero bueno, en ese momento me llamó la atención que era con Derecho, y todo el mundo, que esto yo luego con los años me he vuelto un poco crítico, pero esto de, no, Ciencias Políticas solo no, hazla, si puedes, si te llega la nota, hazla doble, ¿no? Y yo en ese momento pues dije, pues sí. Pero lo que es la profesión investigadora o académica de profesor universitario, yo no lo tuve claro hasta que volví del Erasmus en cuarto de carrera. Yo quería hacer otras cosas, yo quería ser juez, diplomático, también quería ser letrado en las Cortes Generales, pero doctor y profesor no me decidí por ese camino hasta casi final de la carrera. ¿Y eso que decidiste volver de Erasmus? Espera un segundo, Luis, ¿te puedes tirar un poco más para claro. allá? Porque si no Taparé tapas a un poquillo a María María. todo el rato, Vale. No, con no apoyarte aquí, yo Vale, creo que, no, genial. que se ve bien y tal. Vale, pues nada, ¿qué estabas preguntando? Que al volver del Erasmus, Sí. ¿por qué decidiste ser...? A ver, a mí me iba llamando y la idea de seguir estudiando sí que me gustaba.
Y es verdad que lo que pasaba es que el resto de salidas profesionales como que no me terminaban de llamar. Entonces yo me fui de Erasmus, coincidió que María ya empezaba ella su carrera académica, porque María y yo somos amigos de siempre. De siempre. Y entonces me empecé a descubrir ese mundo, yo volví de la universidad y yo en los primeros años de carrera me desencanté un poco con la universidad, la verdad. ¿Sí? Sí. Ya está, ya lo he dicho. Sí. Pero volví del Erasmus, yo hice el Erasmus en Alemania y allí me di cuenta pues, de que la universidad realmente es un sitio muy guay, que te ofrece muchísimos recursos para seguir aprendiendo, para... no sé, como que en mi caso fue un cambio de actitud. Y ya volví y pensé en esa salida y dije, bueno, realmente me gusta. Y sí, fue un poco eso. Muy bien. Pues sí. ¿Y el objetivo principal del doctorado, o sea, cuáles son las salidas? Aparte de profesor, ¿qué se puede hacer? O sea, tú puedes salir del doctorado y supongo que trabajar en cualquier otra cosa. ¿Cuál Claro. es lo más común? Depende, pues es que depende muchísimo de la disciplina Sí. académica. O sea, por ejemplo, no tiene nada que ver un doctorado quizás más de... Hay dos tipos de doctorado, por así decirlo. El doctorado académico y el doctorado Sí. industrial. Ah, vale. Entonces, el doctorado a secas o doctorado académico no es el que estás 100% trabajando en la universidad porque estás muy enfocado en formar parte del sistema, ¿no? Por así decirlo. Os parece una expresión un poco rara, pero bueno, Sí, la no, verdad es que lo está decimos claro. mucho, sí, o sea, entrar en la universidad, estar en la comunidad académica, pues, posicionarte en un tema, seguir investigando, empezar a crear tu red, etcétera. Y el objetivo de ese doctorado suele ser pues, conseguir una plaza, ¿no? en la universidad al acabar. Sí. Y luego está la gente que pues igual no tiene esa vocación académica o investigadora o de docencia, ¿no? Porque, o sea, ahora hablaremos de esto, pero es que la figura del profesor universitario es como súper polifacética. Al final tienes que saber de todo y hacer un montón de cosas y no todos somos buenos en todo, ¿no? O sea, eso es así. Entonces, hay gente que bueno, hace el doctorado industrial, que tú lo haces trabajando en una empresa. O sea, Sí. tú tienes unos contratos especiales que trabajas menos horas, un trabajo al uso que sería, y hay una parte de las horas que las dedicas a investigar. Entonces, hay de todo tipo, o sea, hay también doctorado de Derecho en doctorado industrial. Yo estuve a punto de hacer De hecho, un a Luis doctorado se lo ofrecieron. Sí. Pero hay doctorados pues, de innovación, más de tecnología, de biomecánica, de ingeniería, o sea, hay como en empresas pues, diferentes opciones y normalmente, bueno, pues eso sirve para sobre todo fomentar la parte de la I+D, ¿no? Al final la innovación abierta, ¿no? Es aquella Sí. que traspasa las fronteras de la empresa y que busca colaboración con diferentes factores, ¿no? Que pueden ser la universidad, pueden ser startups, pueden ser centros de investigación, ¿no? Pueden ser la adquisición de tecnología. Y dentro de la innovación abierta, en las empresas, sobre todo que se dedican pues, a sectores más tecnológicos, de biología, de química, etcétera, está la figura del doctor dentro de la empresa que se dedica a liderar los proyectos de investigación. Entonces, bueno, es verdad que el doctorado, la salida más corriente, ¿no? Común, por así decirlo, es la de ser profesor universitario, pero sobre todo fuera de España se valora muchísimo que en las empresas haya doctores, Sí. que en las empresas haya... pues Aquí eso, no tanto, en España no tanto. En España no tanto. Por eso mucha gente se quiere ir al Total. extranjero. Claro, porque no Sí. está bien remunerado, ¿no? Claro, no, o sea, al final, como ha dicho Luis, el doctorado, el ser doctor es el grado máximo, es el tercer ciclo de educación superior y aquí en España no, las condiciones no son las idóneas, entonces, bueno, pues hay mucha gente que al acabar el doctorado, si ya pues ha establecido relaciones con alguna universidad extranjera o con empresas fuera de España, pues deciden emigrar. Y yo conocí, cuando trabajé en la Generalitat, ahí había gente que era doctora solo porque esto te da unos puntitos más Sí. en el maravilloso mundo de las oposiciones y los Vaya. concursos dentro de la administración pública. Sí, Sí, ¿Y había cómo, doctores. cómo fue trabajar en... Bueno, ¿qué puesto ejercías? Bueno, pues yo estuve 19 meses, un año y medio largo, en la, por aquel entonces, Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ahora ya no se llama así, Sí. en un puesto de becario, en unas becas de formación profesional que sacaron la Generalitat en distintas consellerías. Entonces era para gente que había acabado la carrera. Y yo la verdad es que me pilló justo cuando estaba acabando el máster. Y la verdad que me coincidió, yo acabé la carrera justo en la primera mitad de 2020, en plena pandemia, y el máster también me pilló, pues eso, saliendo de la pandemia, ¿no?
Y estaba yo en un momento que no sabía muy bien lo que quería hacer y me vino muy bien estas becas. Claro. Y entonces yo estaba allí en un departamento que se llamaba SECOA, que es el Servicio de Coordinación Administrativa y Apoyo Técnico. Y nada, pues allí estábamos, era un departamento jurídico en el que preparábamos un poco todo lo que era la tramitación de las cosas más políticas que se llevan en otras partes de la consellería, ¿no? Entonces, por ejemplo, los viernes había consell del gobierno autonómico, y entonces todo lo que la consellera, que en mi caso fue Mónica Oltra y luego Aitana Mas, querían llevar de su departamento al consell, una ley, bueno, la ley iría luego a las Cortes, pero bueno, el anteproyecto. Y luego el reglamento y los reglamentos pues lo llevaban. O sea, nosotros le preparábamos como los documentos, ¿no? Y revisábamos que eso, por ejemplo, si en la parte de igualdad y diversidad o en mujer querían hacer un reglamento sobre algo, pues nosotros lo revisábamos jurídicamente y formalmente. Muy guay. Hostia, qué interesante. ¿Te gustaba? Sí, lo disfruté mucho. O sea, al final se acabó, ¿no? Porque, bueno, aparte que eso eran 24 meses, y yo sí que tenía claro al final que yo quería entrar a la universidad, entonces sabía que tenía punto y final, pero lo disfruté mucho y aprendí muchísimo. Qué guay. Curioso. Hostia, me he acordado, os lo hemos preguntado, pero bueno, ¿qué nota sacasteis en el selectivo? Ah, es verdad. Yo saqué un 13, 004, 13,004. Joder, yo no me acuerdo, tío. No me acuerdo. ¿Y tú, Yo saqué María? un 13-15. Joder. Joder, madre ¿Ves? mía. Sí. Ha habido un poco de pique con eso. No, No, que no, va. Encima Que va, somos ¿no? de años diferentes, Claro. entonces Bueno. nada, no hubo competencia ni Que nada. el tuyo era más fácil, ¿no? Yo quería lo que has dicho antes, porque yo un profesor de universidad lo veo como el top de los profesores. Entonces, El final boss. Sí, entonces se siente un poco de presión por eso. Al ser, dices, hostia, soy profesor de universidad, la gente me va... No sé si se siente Sí. un poco de presión con eso, A ver, ¿qué tal se lleva? o sea, es verdad que bueno, yo al final entré muy joven, yo acabé el máster y estuve trabajando 6 meses en una empresa en el departamento de innovación y me gustó mucho, era en Daxa, en una empresa valenciana, y bueno, fenomenal, estuve encantada con la experiencia, pero es verdad que enseguida se resolvió el contrato predoctoral y enseguida entré a estar 100% con el doctorado, ¿no? Entonces Porque esto fue... encima tienes dedicación exclusiva, claro. Exacto, tú no puedes ya. compaginarlo. Si tienes contrato con la universidad, no se puede compaginar con con nada más. Pues vaya. Entonces, ya, a ver, es verdad porque también, pues, jolín, las condiciones tampoco son súper buenas, ¿no? O sea, hay mucha inestabilidad, el salario, pues, tú trabajando en una empresa podríamos haber estado cobrando bastante más de lo que estábamos cobrando, pero bueno, al final es una apuesta, ¿sabes? Tú decides, sabes que hay que como que pasar por ahí para llegar a tu objetivo, sabes que van a ser 3-4 años, pues, que pues si tienes suerte y también te pueden ayudar desde casa, apoyarte económicamente, etcétera, pues fenomenal para poder llegar a todo y luego vas a llegar como al objetivo, ¿no? Y que al final pones por delante tu vocación. Exacto, Es sí. un trabajo sabes absolutamente vocacional. que tienes que ir ahí. Sí, sí. Entonces, bueno, yo es verdad que empecé muy joven, empecé con 23, 24, sí, fue el primer año de doctorado. Entonces, claro, yo empecé a impartir clases súper joven. Ya. Y Tendrías bueno, la misma edad que los alumnos, ¿no? no, o sea, el primer ¿O año más? me tocó, no, pues tenía 2 años más. Sí. 2 años más, 3, porque me tocó a los alumnos de cuarto. Sí. Alumnos de cuarto de ingeniería, yo impartía Hostia, marketing. madre mía. Entonces, claro, pues el primer año sí que fue un poco chocante porque impone mucho, claro. O sea, al final dices, pues lo típico, ¿no? De como súper síndrome de la impostora todo el Sí, rato, sí, de yo que hago aquí, soy Sí. súper joven, y bueno, al final tienes que como decir, bueno, pues es que si estoy aquí es por algo, ¿no? O sea, Claro. es porque has conseguido ese contrato, porque tienes que estar haciendo unas horas de docencia y le echas valor y ya está, ya por la clase. ¿Qué tal esas primeras clases delante de la gente, tú sola y tal? Pues bueno, muy nerviosa, o sea, bueno, y aún así la primera clase del curso, la noche anterior no duermes nada, vamos, estás súper nerviosa. Sí, muy nerviosa, o sea, la practiqué un montón, hice la presentación, pues se la hice a mis compañeras, a mis padres, como en plan desde que entraba en clase. Y nada, yo me acuerdo que esto sí que, o sea,
es como destacable que el primer año yo tenía como un montón de miedo, como esa incertidumbre o ese susto, ¿no? Al ir a clase, porque pues eso, me veía muy, muy joven, sin experiencia y me daba un poco de miedo. Entonces sí que pues me dio como por arreglarme excesivamente, ¿no? Entonces era como, iba como super businesswoman total. Eso es una cosa que en el mundo académico, el cómo me he visto... Sí. Y más en el mundo empresarial también, ¿eh? Claro, exacto, como para, no sé, como para parecer más mayor, como para demostrar más seguridad, ¿no? Sí. Y entonces es verdad que el segundo año sí que dije, bueno, oye, tampoco, no voy a fingir que soy alguien que no soy, ¿no? Pues oye, ya está, tengo la edad que tengo experiencia, tengo los conocimientos, pues ya está, hay que tirar para adelante y ser como tú eres, porque eso también es como tu diferenciación y lo que va a aportar valor, ¿no? Que seas tú mismo. ¿Y tú cuándo notaste que te empezaba a interesar más por el mundo de la empresa? Bueno, porque antes le hemos preguntado a Luis que cuando se dio cuenta de que quería estudiar ciencias políticas, ¿y tú cuándo decidiste estudiar eso? Pues yo creo que, o sea, yo bachiller lo hice de ciencias sociales, un poco por descarte, es verdad, porque no tenía muy claro, yo sabía que pues sí, era algo de números, de economía y tal, me gustaba mucho economía, pero no tenía nada claro lo que iba a hacer. Entonces en segundo de bachiller ya pues como, bueno, te tienes que sentar, tienes que mirar a ver qué orden de carreras vas a poner el año que viene. Entonces descubrí que había una carrera que se llamaba International Business, que por ese momento era bastante nueva en la Universidad de Valencia. Y nada, estuve mirando, yo lo dije en casa y tal, y me acuerdo que un día mi padre me dijo, ¿tú sabes, María, que con esa carrera te tienes que ir 2 años al extranjero? Y yo, pues, justo sí lo veía lo estaba mirando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, también la elegí en parte por eso, porque al ser una carrera sobre todo enfocada pues a los idiomas, a lo internacional y tal, pues te permitía vivir la experiencia de no hacer un Erasmus de 1 año, sino hacer un doble grado de 2 años. Ah, qué guay. Entonces yo me fui 2 años, nada, hice la carrera y me fui 2 años a Alemania, y a la vuelta de las prácticas estuve en Bremen y en Berlín. Y a la vuelta de las prácticas ya estudié un máster en la Universidad de Valencia. Y ya, pues bueno, fue un poco también por referencias. O sea, Luis dice, pues vi a María más o menos entrar en el mundo y tal, pues yo vi a mi amiga María Rodríguez, que bueno, justo el martes leyó su tesis, ya es doctora también. Okay. Sí, desde aquí, un besazo para María. Y nada, entonces ella justo estaba entrando en la universidad también, pues con un equipo de investigación, con unos profesores y tal, y yo la veía súper feliz, y yo veía que yo estaba en una empresa que me gustaba, estaba aprendiendo, pero yo veía, esto es un trabajo, vas, estás tus horas, te vuelves a casa, pero a mí esto no me gusta, o sea, no me llena, ¿no? Me parece interesante, pero ya está, ¿no? Para estar aquí el resto de mi vida. Exacto. Y yo veía a María pues como súper ilusionada y tal, y yo dije, jolín, si en verdad a mí se me ha dado siempre bien dar clase, a mí me gusta dar clase, en mi casa también lo he visto siempre, ¿no? Sí, bueno, hay que comentar que tus padres fueron nuestros profesores, Don Albert y María Amparo, así que nada. Un saludo para ellos, para 1000 años, sí. Bueno, desde primaria. Sí, Sí. Bueno, yo lo vi el otro día. Bueno, pues yo al menos. Entonces eso, ahí un poco pues como empecé a interesarme y a hacer cosas, asistir a congresos, ir a alguna charla, hacer como algunos pequeños trabajos de investigación. Sí. Y bueno, pues la verdad que con el equipo, ¿no? Con las compañeras que entré en aquel momento, que conocí en aquel momento, pues ahora siguen siendo mis compañeras, me han ayudado un montón estos años y pues eso, al final esto es un trabajo súper en equipo. O sea, el mundo de la academia, el mundo de la universidad, yo creo que hay como 2 estrategias, ¿no? Tú puedes, así a grandes rasgos, puedes optar la estrategia del lobo solitario, ¿no? Sí. De yo voy, hago mis cosas, mis publicaciones, mi investigación, no comparto nada con nadie. O puedes optar con la estrategia del equipo, ¿no? De decir, oye, es verdad que igual mi objetivo no es ser el mejor, ¿no? O llegar el más lejos, pero sí que pues vamos a ir todas a una, vamos a intentar conseguir proyectos más grandes, vamos a publicar juntas, vamos a ayudarnos preparando las clases. Sí. Y bueno, o sea, para mí yo creo que es la estrategia del éxito, vamos, sin ninguna duda, porque si no es que no puedes llegar a todo y tú solo no puedes hacer tantas cosas. Hay gente muy competitiva también. Sí. Y que ya de por sí el trabajo al final del investigador y del profesor, sobre todo la parte investigadora,
tiende a ser un trabajo solitario, porque al final Claro. escribir, ¿no? Lo que sea, lo Sí. tienes que escribir tú solo. Claro. Entonces, si el trabajo ya un poco te lleva a eso, si tú encima aún te aíslas más y tal, pues es verdad que se puede convertir en un trabajo muy, muy solitario. Sí. Y ya no solo solitario, sino eso, el tirar por la competición, que para mí, vamos, yo creo que no tiene sentido, pero bueno, hay quien sí, hay quien lo ve Ya. como una competición. Sí, la hay. O sea, hay competitividad, hay rivalidades, Sí, hay... pero eso A ver, hay veces que es obligado, Sí. porque si tú estás optando a una plaza y se presenta otra persona, pues Claro, ahí claro. hay una competición, Sí, evidentemente, pero bueno, tú puedes optar cómo te la tomas. Claro. Sí, Total. como una carrera a muerte o como un proceso natural en el que, oye, hay varias personas y, oye, que honestamente que gane el mejor y ya está, Claro. ¿no? Claro, supongo que habrá mucha gente que se lo tome, por desgracia, de la otra forma. Yo no me he encontrado a demasiadas, afortunadamente, ¿eh? Yo alguno que otro. Alguno que otro, y se te queda marcado, ¿no? Supongo. Sí, pero bueno, no sé, al final, o sea, no, tú Yo- tienes que seguir tu camino, por así decirlo. Tienes que tener claro lo que quieres al final Exacto, y ser honesto sí. contigo mismo y con los demás. Venga a dar al micro todo el rato. Es normal, es normal. Vale, quería preguntar que, Lluís, ¿de qué estás haciendo la tesis? Vale. Si nos podías comentar un Sí. poco y ahora luego María. Yo, mi tesis va sobre el mandato de democracia interna en los partidos políticos. Sí. Mi tema principal son los partidos políticos. Entonces, el artículo 6 de la Constitución española, que es el que habla de los partidos, dice que tienen que tener un funcionamiento interno y una organización que se correspondan con los principios democráticos. Sí, que tienen que votar para elegir al Exacto, ¿no? representante. Pues el líder no se puede elegir a dedo, ¿no? Tiene que haber canales de participación de los miembros, ¿no? Porque si al final los partidos son los que ayudan a conformar la voluntad política del Estado, pues cómo va a ser esa voluntad democrática si donde se ha formado esa voluntad no ha sido de manera democrática, ¿no? Y luego aparte, bueno, en la Constitución española, que se aprobó en el año 78, bebe de muchas fuentes. Una de ellas es la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que es la Constitución alemana. Y entonces su artículo 21 habla también sobre la democracia, habla sobre los partidos, también tiene ese mandato de democracia interna, y a pesar de que son muy parecidos, el artículo 6 y el 21, el desarrollo legal y doctrinal que han tenido las dos figuras, en España y en Alemania, ha sido muy distinto. Entonces, mi tesis se centra un poco en investigar ese artículo 21, porque siendo tan parecido al español, es tan distinto en su evolución. ¿Y en qué cambiaba en Alemania? ¿En qué es Vale, distinto? pues por ejemplo, bueno, lo primero es que es muy interesante, que es que la democracia alemana es una democracia militante, ¿vale? Eso quiere decir que aquellos partidos que no respeten el orden constitucional y que atenten contra la República Federal Alemana pueden ser prohibidos por el Tribunal Constitucional Federal vale, Alemán. vale. Eso en España no ocurre, Claro. ¿vale? Solo se puede prohibir partidos en el caso muy concreto de que cometan delitos, pero no por tener una ideología contraria a la Constitución. claro. En Alemania sí, ¿vale? Con ciertas especialidades, no basta solo con tener una ideología contraria. Vale, eso es la primera diferencia, pero en lo que tiene que ver con la democracia interna no es tanto lo que dice la Constitución o la ley fundamental, sino la ley posterior de partidos, que sí que es muy distinta. Entonces, por ejemplo, en Alemania es obligatorio hacer congresos cada 2 años. Aquí en España, la ley de partidos... Exacto, congresos de partidos, ¿no? Para decidir el programa electoral, la presidencia del partido, la ejecutiva, tal. En cambio, aquí en España, la ley de partidos, que es del año 2002, obliga a hacer congresos, pero no dice cada cuándo tienen que ser. Ah, o sea que... Claro. ya está. Lo deja a los estatutos de los partidos. Vaya. Entonces, eso, por ejemplo, y luego pues muchas más cosas, ¿no? El control que hace el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios. ¿Y en qué porcentaje de la tesis vas, más o menos? Pues mira... Objetivos exacto. adquiridos. Yo diría que la primera parte de 3, ¿no? Ya más o menos está investigada. Sí. Falta ponerla por escrito, pero está investigada. Yo quería preguntar cuánto se tarda más o menos en hacer una tesis. Sé que puede variar mucho, pero más o menos. ¿qué Yo se estoy puede muy en tardar? pañales. coleta. María yo creo que igual puede contestar en lo que se Segundo, hace la tengo mucha coleta. calor. Vale. Yo Si ya no te me hago digo, la mira, coleta voy a estar mal. yo empecé en febrero y con esta primera parte que era más teórica
Sí. Yo siento, porque al final esto es una autopercepción, siento que ahora, digo, yo creo que empieza a estar acabada, ¿no? Me falta quizás terminar de ver un par de cosas teóricas. Y empecé en febrero, bueno, pues un poco menos de un año. También ha estado el verano por el medio. Pero bueno. Sí, sí. Joder. ¿Cuánto le dedicas a la tesis diariamente o semanalmente? Buena pregunta. Pues a ver, diariamente... Claro, a ver, es que lo que ocurre es que a lo mejor hay días en los que te puedes dedicar exclusivamente a la tesis, ¿no? Y a lo mejor hay días donde no puedes mirar nada de la tesis porque tienes que atender otras cosas de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Que a lo mejor tienes que preparar un congreso, tienes que preparar una parte de la docencia o tienes que preparar una publicación. Y entonces eso ya no puedes mirar de tesis. Y en cambio, a lo mejor luego, yo en junio me fui 3 semanas a Alemania de estancia de investigación y en cambio allí estaba pues 8 horas o más que me dedicaba en exclusiva a la tesis porque estaba allí y no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Entonces... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que, o sea, aunque el contrato predoctoral, su objetivo es que tú seas doctor, y para que tú seas doctor tienes que hacer una tesis, ¿no? Entonces diría, qué fácil, o sea, te levantas por la mañana, haces la tesis, te vas a dormir y al día siguiente sigues haciendo la tesis. Pero aparte de la tesis, para conseguir ser profesor o acreditarnos tenemos que hacer como diferentes tipos de méritos, ¿no? Que son méritos de investigación, de docencia y de gestión. Hay como 3 patas dentro de la universidad. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, justo he tenido una reunión esta mañana para un artículo de investigación y es que con la tesis pasa lo mismo, que el profesor con el que estaba me decía, María, es que esto es muy importante pero nunca urgente. Claro, exacto. La tesis es eso, o sea, es muy importante porque al final es tu razón de ser en este momento, ¿no? Tu misión como profesional, hacer una tesis, pero hay un montón de ladrones del tiempo del día a día que se te comen el tiempo siempre hay algo más urgente. Y siempre hay algo más urgente que hacer. Ya. Entonces, bueno, al final o sea, cada uno tiene sus estrategias. Yo como lo hacía era 2 días a la semana, yo me los bloqueaba. O sea, mira, una reunión, María, este día, martes a las 11, no puedo. Claro. No puedo, o sea, tengo algo el martes a las 11, no, tengo que hacer mi tesis. Ya, y entonces era como, ay, tienes que dar una clase el miércoles por la tarde. No puedo, porque martes y miércoles me dedico a hacer mi tesis. Porque es que si no, estás como con 1000 cosas y una investigación o investigar... Que son también buenas y son también importantes. Sí. Pero... Sí, pero una investigación requiere de un nivel como de concentración y sobre todo de un estado de flow, de fluir, muy importante. Por eso te lo ponías 2 días seguidos, ¿no? Sí, bueno, o un día o 3, o sea, cada uno lo que puede o lo que necesita, pero es que si no estás mínimo 3-4 horas haciendo en el algo, texto. Es que para ponerte 2 horas no te pongas, ¿sabes? Es como yo a mis alumnos de TFG o TFM muchas veces se lo digo, no 3 horas, pero le digo, para ponerte media hora con esto no te pongas. Porque es que entre que te lo lees, lo que hiciste el día anterior, lo que vas a hacer hoy, piensas lo que quieres escribir y cómo lo escribes, es que no se te ha ido el tiempo. Entonces es algo que requiere de tal nivel, es verdad, de exigencia a nivel concentración que te tienes que poner varias horas seguidas. Cuando te vas de estancia es cuando adelantas mucho el trabajo de la tesis. Sí, de hecho se usará, ¿no? Como estrategia un poco para aprovechar a... 100%, vamos, ¿no? O sea, yo mi tesis la hice en mis 2 estancias, o sea, es que es así. ¿Y tu tesis de qué iba? Pues, bueno, mi tesis es de organización de empresas, entonces pues la hice sobre el proceso de transformación digital en el que están las empresas hoy en día. Descubrimos que no solo es necesaria la adquisición de tecnología, ¿no? Comprarte softwares, big data, utilizar diferentes tecnologías de la industria 4.0, sino que las personas tienen que tener cierto nivel de preparación para poder aceptar esa tecnología y aplicar los cambios, ¿no? Como poder extraer todo el valor de la tecnología que compras y conseguir que eso se traduzca en mejores resultados, mayor innovación, mayor competitividad, etc. Entonces, dentro de esos antecedentes, por así decirlo, de las capacidades de Big Data, que se llaman, encontramos como pues, diferentes factores, ¿no? Que intervenían en ese proceso. Pues, en primer lugar,
la orientación al dato del manager, del directivo, es decir, el compromiso y la visión que el directivo tenga de la transformación digital, porque si el directivo no se lo ha creído, ya puedes contratar al mejor experto que tu empresa no va a ser digital. Exacto, por ejemplo en la empresa de mi familia estamos intentando ahora el proceso de la digitalización con la página web y todo. Sí, si podrías explicar la importancia que tiene digitalizar la empresa un poco así para que lo entendamos todos y el público y todo. Sí, total. Te lo agradecería. Sí, bueno, ahora cuando acabe lo de la tesis. Bueno, sí, igual. Sí, perdón, nada, entonces ese era un factor muy importante, el de la orientación del directivo, y luego la cultura. La cultura organizativa ha sido como mi gran descubrimiento dentro de, y de lo que me encanta. Bueno, de hecho estoy en soy colaboradora en un spin-off, en una startup del mundo académico, tenemos un software de cultura, de analizar cultura y valores. Vale. Entonces, bueno, al final los valores y la cultura es aquello que tiene que estar orientado hacia la digitalización. Y con esto no es simplemente que tú tengas conocimientos de usar el software, de saber programar, de tener conocimientos en marketing digital, que es muy importante, pero tú tienes que tener unos valores orientados a esa digitalización. Por ejemplo, la tolerancia al riesgo, la apertura al cambio, la innovación, la resiliencia, etcétera, etcétera. Son valores, ¿no?, que a ti te hacen estar más abierto a ese proceso de transformación digital. Sí. Y ahora, yendo a la transformación digital, bueno, pues es el proceso mediante el cual una empresa tradicional, por así decirlo, una pyme de toda la vida, es capaz de competir con aquellas empresas nativas digitales, que son las empresas que ya se han creado directamente en Internet, ¿no? Que ya surgen pues en los nuevos modelos de negocio, las plataformas, las aplicaciones, los marketplaces de compraventa, etcétera, etcétera. Entonces, pues es todo un proceso mediante el cual la empresa utiliza los datos como principal activo, ¿no? Datos de comportamiento de clientes, de predicción, del mercado, de diferentes hipótesis, y los utiliza para aportar valor, es decir, pues para crear productos más personalizados, para hacer una mejor experiencia de compra de los clientes, para tomar mejores decisiones, para reducir los márgenes de error, por ejemplo, reducir incertidumbre. O sea, al final es utilizar la tecnología y todas las posibilidades que esta nos brinda para poder ser mejor empresa, ¿no? Crear más valor, siempre centrado en el cliente, ¿no? En crear esa experiencia de cliente. ¿Y alguna vez has tenido motivación por tener tu empresa o crear una empresa? ¿Has tenido así alguna idea de decir, ¡buah! Pues, a ver, a mí me encanta el mundo del emprendimiento. De hecho, yo estudié el máster de emprendimiento e innovación, y sí que es verdad que pues, he tenido como algunas ideas, algunos proyectos incipientes. Nunca los he llevado a cabo, es verdad, porque siempre he estado en otras cosas, pero bueno, es una opción que no descarto para nada. Y de hecho es que es otra de las posibilidades que como profesor universitario tienes, emprender dentro de la universidad. Porque, o sea, hoy en día la transferencia, ¿no?, de conocimiento dentro de la universidad hacia el mundo externo es una de los requisitos más importantes, y sin el cual la universidad no tendría sentido, ¿no? Porque para que sea como una entidad aislada en unas esferas de conocimiento, o que simplemente expide títulos, claro, o que simplemente sirve pues eso para dar títulos o para crear papers o publicaciones que nunca nadie va a leer, ¿no? Es que para eso no los leemos entre nosotros. Claro, entonces uno de los retos, yo creo, que tiene la universidad, entre los muchos retos que creo que puede tener, es acercarnos más y más cada vez al mundo empresarial, a la sociedad en general, ¿no? O sea, a realizar esa transferencia y hacer un impacto real en la sociedad. Muy bien. Joder. Yo quería preguntaros, porque con todo tema tesis, doctorados, tal, no sé qué, quería preguntaros cómo gestionáis el tiempo para usarlo de la mejor forma posible. Claro. O puedes empezar tú, Yus. Sí. Para mí es una de las cuestiones más complicadas, porque yo estudio en la UNED, ¿vale? Entonces, bueno, sabéis que la UNED se trabaja a distancia, ¿vale? Entonces, yo estoy a caballo entre Valencia y Madrid, que es donde está la facultad, ¿no? Entonces, cuando estoy aquí en Valencia es muy complicado, porque al final yo estudio yo trabajo en mi casa, y aunque sí que tengo un espacio aislado, o sea, no trabajo en mi habitación, ¿no? Tengo un despacho, y eso me ayuda a concentrarme. Al final siempre es muy fácil distraerse y pues eso, atender desde cosas de la casa
hasta que llaman al timbre porque te traen un paquete, ¿no? De Amazon, y pues vale, ya te han cortado la concentración que hablábamos antes. Entonces, eso es muy importante, la organización del tiempo. Yo intento más o menos tener una rutina, pero es verdad que es muy difícil, porque al final siempre, pues, eso, te surgen cositas y tal. Entonces yo, por ejemplo, pues intento siempre ir a primera hora al gimnasio, y luego ya, pues lo que es, igual no me pongo a primera hora de la mañana, pero luego ya alargo hasta la hora de comer, y luego ya me pongo por la tarde, pues hasta mitad tarde o así, 100%. Pero claro, eso es en la teoría, no todos los días se acaba cumpliendo. Y luego también hay días que estás más trabajador y días que estás menos productivo. Y también tienes que saber equilibrarlo y decir, bueno, valoro si de verdad no merece la pena seguir, o oye, sí, va, esfuérzate, o aunque sea cámbiate y ponte a hacer otras cosas. Pero es difícil, la verdad. Al final yo creo que es un trabajo súper autónomo en muchísimos sentidos, ¿no? Cuando tú estás haciendo el doctorado, la tesis, tú sí que tienes un jefe, pero no es un jefe al uso, como el que tú tendrías en una empresa, ¿no? O sea, no es un jefe que está todo el día, entenderme con lo de todo el día, ¿no? O sea, detrás de ti tú tienes un superior, sobre todo en los primeros años, tú tienes un superior que te está diciendo lo que tienes que hacer, no en cada momento, pero sí, oye, hoy tienes que hacer esto, esta semana tienes estos proyectos, etcétera, etcétera. Entonces tú ya a partir de ahí te organizas, ¿no? En nuestro caso es muy diferente, porque al final la figura del director de tesis es un poco un jefe, pero no es un jefe, o sea, es un supervisor, es un mentor, es una persona de guía, de apoyo, pero tu jefe, o sea, esta frase la odio, ¿no? De tú eres tu propio jefe, pero es que es verdad, ¿sabes? O sea, tú eres el que... Sí, tú gestionas tu tiempo. Claro, tú eres el que te tienes que poner con tus cosas. Y si no te doctoras, pues ya te apañarás. Claro. Si no has entregado la tesis a tiempo, de verdad. Sí, o sea, es como que es un trabajo para ti, para lo bueno y para lo malo. Entonces, tú decides la cantidad de horas que quieres hacer realmente. O sea, tú tienes un contrato de unas horas, que en mi caso hay semanas que lo he excedido muchísimo, esas 37 horas y media que dice en el contrato, y hay semanas que han sido menos. ¿Pues por qué? Pues porque, no sé, pues porque igual he tenido que ir 2 días al médico por lo que sea, he tenido alguna actividad por la tarde, o el viernes desde mediodía me he ido de viaje y no pasa nada, ¿sabes? Entonces, bueno, o sea, para mí es una maravilla en el sentido de no podría elegir un trabajo mejor en este sentido, porque al final trabajas para ti, tú tienes unas obligaciones, en este caso, por ejemplo, si te comprometes a enviar algo a un congreso, tus horas de docencia, alguna tarea que tengas que desempeñar en la universidad o para tu equipo de investigación, pero el resto del tiempo te lo organizas a tu aire. Entonces, pero sí que es verdad que tiene al menos a mí me pasa, una parte mala de decir, bueno, estoy en casa, a lo mejor un domingo sin hacer nada, y digo, no debería estar trabajando, ¿no? Ya que estoy aquí, ya que tengo este tiempo. Total. Que yo, en cambio, cuando estaba en la Generalitat y cuando estuve en el Ayuntamiento de Moncada, que es el otro sitio donde yo trabajé, claro, yo hacía mis horas y cuando me iba a casa se acababa. Me olvidaba, ¿no? Porque encima tampoco es una empresa tuya que a lo mejor tengas que llevarte la preocupación a casa, ¿no? Ya. Y entonces tiene esa parte mala. Claro. Sí, aquí sí. Es aquí un trabajo totalmente personal. Todo el día. Y es como, o sea, yo esto lo he comentado mucho con mis compañeras, ¿no? Es decir, siempre tendríamos cosas que hacer. O sea, porque tienes que decir, vale, esta semana voy a hacer esto. Y cuando lo acabe, oye, si el viernes lo he acabado, pues igual puedo ir, no sé, puedo salir media hora antes y tomar un café con mi madre, ¿sabes? O sea, no pasa nada por descansar, pero es verdad que puedes caer un poco, pues no sé, igual en la pereza, ¿no? Si eres una persona más perezosa o que no te importa tanto, o si eres una persona, pues como desgraciadamente somos nosotros, que tiene su parte buena, o afortunadamente, sí que, pues que al final somos, pues, competitivos en el sentido de ambiciosos, productivos, ¿no? Que nos gusta hacer el trabajo y no tener cosas pendientes, pues es una frustración muy grande. Claro. El decir, te puede llevar a la frustración, exacto. Siempre voy a tener cosas pendientes, o sea, nunca se acaba mi trabajo, o sea, siempre podría estar trabajando si quisiera. Siempre puedes empezar una nueva investigación o... Sí, seguir, o sea, este libro que le vi en su día, pues igual me lo debería leer, ¿no? Y no me lo estoy leyendo. ¿Tenéis alguna rutina de mañana para leer o algo? ¿O cuando sacáis hueco? Para leer, es que a mí me gusta mucho leer, por eso me gusta este trabajo, antes de cenar. Entonces yo, como ahí ya normalmente ya acabo de trabajar, yo suelo leer ahí. Y luego yo, por ejemplo, que voy mucho a Madrid,
por ejemplo, pues eso, cada 15 días o así, o cada mes voy una o dos veces, yo leo mucho en los trenes a Madrid, la verdad. A mí me gusta mucho ahí. Muy guay. Pues yo quería comentar el tema de los congresos, que habéis dicho que habéis hecho varios, o bueno, algunas charlas supongo que habréis hecho. ¿Habéis hecho alguna charla en colegios y eso o no? Yo sí. ¿Sí? Yo en colegios no, Yo sí. la verdad. Yo he participado 2 veces en mi colegio, en el Sagrado Corazón. Sí. Ahí en segundo de bachiller hacen unas charlas para pues, orientativas lo típico y tal, exacto, ¿no? Lo típico de la gente de distintas carreras. Sí. Y yo he ido 2 veces. La primera fui como becario de la Generalitat, aún no estaba en la universidad, y la segunda sí que ya estaba en el doctorado, o sea, fue ahora en abril. Muy bien. ¿Y tú, María? Pues de charlas así en colegios Bueno, no, pero no, en- pero... en otro sitio. Sí, congresos sí, en también. congresos sí. Sí, Ya. a ver, o sea, los congresos son como reuniones, convenciones de académicos, ¿no? De profesores, de investigadores sobre un tema en concreto, ¿no? Vale, vale. Entonces, claro, o sea, los congresos son como una parte fundamental de este trabajo. ¿Por qué? Porque uno, vas a presentar tus investigaciones, ¿no? Aquí es donde digo que la estrategia del lobo solitario, que no quiere compartir sus avances hasta publicarlos, está un poco reñida, ¿no? Con los Claro. congresos, porque en los Claro. congresos tú vas... Te toca sí o sí. Claro, y tú presentas como tus investigaciones en curso, ¿no? Aunque no las tengas acabadas o tal, pues tú presentas como el trabajo que estás realizando. Entonces, es buenísimo porque ves otros trabajos de Claro. gente de tu área, de la Universidad de London Business School, de la Universidad de Helsinki, la de Marsella y la de Turín, que están igual estudiando cosas muy similares a las tuyas. Entonces, te dan feedback, te Sí. pueden corregir, te pueden ayudar a mejorar, te pueden hacer preguntas Claro. que tú no te has planteado. Claro. O sea, al final partimos de que la investigación casi siempre se hace en inglés, es el idioma de la universidad, y sobre todo en mi área, en ciencias sociales, y bueno, al final es global, o sea, no tiene sentido que la investigación sea algo de la Universidad de Valencia o de la Universidad de Madrid o de la Universidad de Sevilla, o sea, la investigación tiene que ser global, y los congresos son ese punto de encuentro donde académicos de diferentes universidades van y comparten. Claro, hay congresos de distintos tipos, Claro. hay congresos nacionales, Sí. internacionales. Sí, Sí. sí, sí. Y bueno, esa es la parte más académica, ¿no? De hacer tu sesión paralela, compartir. Luego ahí también puedes asistir a sesiones plenarias que se llaman pues, sobre algún tema de investigación interesante, talleres sobre metodologías de investigación, suelen hacer, Sobre docencia también. o de sí. docencia. Hay congresos también enfocados a la innovación docente, que son muy interesantes también. Sí. Y luego también está la parte de creación de red, ¿no? De networking, la parte social, que es como la que más se conoce, pero de verdad que también trabajamos. Entonces, No, y bueno, que es muy importante porque claro. es que al final tú tienes que conocer a Sí, la sí, gente claro. que investiga Sí. tus temas, ¿no? Es y que al parte del final, trabajo. yo por ejemplo que empecé a entrar en la academia, en la vida académica, cuando estaba más la pandemia, yo fui a 2 o 3 congresos solo online. Pues sí, te conectas, haces tu presentación o te conectas y escuchas tu grupo Claro. de trabajo y ya está. Pero eso se queda muy pobre porque, jolín, tú al final ahí tienes un tiempo delimitado, tiene que hablar X personas, pero tú al final acaba ese grupo de trabajo, sales al pasillo y entonces te lanzas a preguntarle al profesor Sí. que te ha parecido interesante, o incluso, o al revés, o viene alguien y te pregunta. Pues eso, si no está esa parte más social, no se produce y es muy importante. al final en los congresos hay coffees, momento del coffee, del café, ¿no? Sí. Las comidas de trabajo, y luego suelen haber incluso algún evento social, ¿no? Por ejemplo, como suelen ser en otra ciudad distinta a la tuya, igual hay un free tour Claro. por la ciudad, igual hay pues la cena de gala, ¿no? Que suele ser el último día, que todo el mundo va así más arreglado, dan los premios del congreso. Es como un mini campamento los días que estás ahí, pero de profesores, ¿no? Entonces está muy guay porque se crean esas relaciones que, ya te digo, o sea, tú no trabajas solamente con tu equipo de la Universidad de Valencia, del Claro. departamento de la universidad, o sea, ese es tu No, no. equipo igual nuclear, pero tú trabajas con profesores. O sea, yo ahora mismo estoy trabajando con gente de Sevilla, que bueno, son como es mi segunda universidad, con gente de Turín, con gente de Palermo, o sea, con gente de Inglaterra, por ejemplo, conocemos a profesores en Estados Unidos, en Chile, o sea, es que tiene que ser así, o sea, porque si no, es como que no vas a crear ese efecto red y no va a tener las implicaciones que a ti te gustaría tu investigación. Claro, al final es algo que, unidos por así decirlo, de todos los lugares del mundo, se consigue
mucho más que yendo Claro. tú solo, Claro. yendo solo con tu país o lo que sea. ¿Qué voy a decir yo solo, ¿no? Al final Claro. del derecho constitucional de partidos, en mi caso. No, pues al final, sí, uno puede tener una idea buena o distinta u original en un momento concreto, pero eso, sumado a las ideas originales de todos los que se dedican a eso, es cuando realmente se produce un debate académico, y del debate es de donde surgen las Igual tienes- conclusiones y las preguntas nuevas. Igual tienes una idea que crees que la tienes casi al 100% y luego viene Exacto. otro y te dice otra cosa y ya te hace Y- cambiar. te Exacto, tú crees que es rebate. una muy buena idea y luego Claro, Sí, y te vas a un rebate mucho. congreso, te rebate, se te cae el modelo de Sales. investigación que a ti A tu esto te ha casa. costado un año de hacer y dices, bueno, pues lo tendré que pensar otra vez. Y ya está. Hostia. Sí, sí, Madre sí. mía. ¿Y habéis pensado alguna vez en trabajar juntos para alguna investigación? Juntando la política y la empresa. Es No que sé. son ámbitos Sí. Hostia, es que es muy distintos, distinto. son ámbitos muy distintos. Porque Sí. claro, combinar la política y la empresa... Además, sobre todo porque tenemos metodologías muy distintas, porque además a mí me encanta, pero también va mucho en la forma de ser de nosotros dos. Yo soy muy clásico en ese aspecto y tiro mucho a la teoría, a las grandes preguntas filosóficas, a los autores clásicos, tal. Y María, en cambio, es mucho más, ella es una científica social. Pragmática, Sí. sí. Yo me dejé gusta más. la ciencia social, sí que tiene una metodología muy parecida a la de María, pero yo la abandoné. Y ahora que hago derecho solos, sería difícil, pero podríamos encontrar Sí, algo. seguro. Vamos, 100%. Podríamos organizar algún congreso así de disciplinas mixtas o algo así. Sí. Entonces, Pues me gustaría hablar un poco del marketing, que antes has comentado pues que estudiaste, bueno, que estudiaste, no, que hiciste de Que di marketing. clases, di Exacto, clases que di de marketing, sí. exacto. Nada, ¿qué dabas en esas clases? pues la asignatura se llamaba Mercadotecnia y Aspectos Legales, Sí. ¿vale? Era una asignatura a los alumnos de Ingeniería del Diseño Industrial. Claro, yo daba clases en la Claro. UPV. Entonces, bueno, era una asignatura de cuarto, pero la verdad que era muy introductoria. Era un marketing muy introductorio y se combinaba también un poco con todos los temas de propiedad intelectual, diseño, registros, vale, marcas, etcétera, que también para los alumnos iba a ser importante para sus diseños y sus creaciones. Sí. Entonces nada, pues explicábamos un poco pues el ciclo del producto, el marketing, el buyer persona, la diferenciación, etcétera, y luego dábamos las 4 Ps y un poquito de marketing Sí. digital. ¿Cuáles Eso era eran lo las que- 4P? Es que creo que eso lo estudié, en su día, pero... Me suena, pero no. Venga, va, examen. Que va, que va, que va. No. No lo voy a intentar. Producto. Vale. Otra P del marketing. No, si estás esperando que Pedro. respondamos ¿No? algo. Venga, Luis. A ver, producto, que son las 4 P's del marketing. Del marketing. Público. No. No, así. Producto. Promoción, Ah, ¿vale? Precio, muy claro. importante Siempre, también. Siempre. Y plaza o pero distribución. son 4. 4. Ah, vale, había entendido 3, tío. no sé. Producto, precio, promoción y plaza, Ah, vale, que es vale. distribución. Y nada, a Madre partir mía, de esas sí. 4 P se explica todo el resto. Me gustaba mucho, la verdad, esa asignatura. Muy Siempre guay. Puedes volver. Ya, sí, sí. Y nada, ¿cómo veis el mundo económico ahora mismo en España? Uf. Sobre todo a nivel social, en plan, como una familia o como una persona individual lleva su economía, no sé, ¿qué opináis de eso? ¿Cómo gestiona el dinero una Sí. familia, por así decirlo? Pues yo creo que hay una falta muy grande de educación financiera, o sea, hoy en día, pero vamos, o sea, se demostró en España, ¿no? A raíz de la crisis de 2008 sobre todo, y que es la asignatura pendiente, o sea, yo creo bueno, que se debería formar a las personas, a las familias, pues desde los planes obligatorios de estudio, ¿no? No solo en economía como tal, sino también pues en finanzas básicas, Sí, un claro. poco entendimiento de cómo funcionan los bancos, qué es un tipo de interés, Sí, el es tema que- de las O sea, hipotecas. ¿crees que debería ser una asignatura básica? La economía o... Yo creo que sí. Sí, Yo sí. creo que sí, porque es que, o sea, hay muchas veces que digo, o sea, incluso yo que creo que he estudiado International Business tal, que a veces te explican, ¿no? Vas al banco, vas a pedir una hipoteca, te sientas, te explican y dices, oye, es que esto, o sea, a mí nunca me lo han explicado así como Sí. tal cual, ¿no? Entonces, Es que al a final- partir de ahí digo, sí, jolín, yo o nosotros, ¿no? Que bueno, que hemos dado estas asignaturas, que somos profesores o que hemos estudiado
negocios hay cosas como que igual no has visto nunca o te cuestan de entender, Claro. alguien que no haya dado estas cosas, pues todavía, o sea, creo que es una carencia evidente, la Sí, verdad. es que hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es el TAE, un tipo de interés, Total. y igual tienen 20 ¿sabes? No, Tienen es que nadie te enseña a abrir una cuenta en el banco, nadie Claro. te enseña a leer tu nómina, ¿no? Exacto, a Como entender tu nómina. Si tienes suerte, pues tus padres, pero igual no. Sí, Pues sí. sí. Y bueno, luego cambiando el mundo político, ¿cómo lo, cómo lo veis? Me gusta esta pregunta porque mi opinión sobre la política ya ha salido en este podcast. Eso no sé si lo sabéis. ¿Calce? Exacto. Sí, sí. Porque Calce, cuando vino, habló de un amigo suyo que en Twitter había opinado, había hecho un hilo de... ¿Ah, sí? Ah, amigo hostia. soy Amigo soy yo. Hostia, totalmente apostaron. Bueno, a mí me preocupa mucho las transformaciones económicas y digitales, cómo afectan, claro, ¿no? Es lo que yo estudio, ¿no? Y a lo que yo me dedico, cómo están transformando nuestra manera de entender la democracia. Porque nadie reniega de la democracia nominalmente, todos somos demócratas y queremos que los países sean demócratas, hasta las dictaduras se definen como democráticas, la inmensa mayoría. Corea del Norte. Pero las democracias se están transformando. Y yo creo que estamos volviendo, porque las cosas no se inventan normalmente, y Internet y la digitalización nos está volviendo a abrazar, no solo Internet y la digitalización, hay muchos más factores, ciertas ideas del pasado. No sé si conocéis a un filósofo jurista que se llama Carl Schmitt, y él tenía una concepción de la democracia que se basaba en la decisión de la mayoría sobre la minoría, y yo, como persona que estudia Derecho Constitucional, tengo muy claro que los derechos de las minorías no están a disposición de la mayoría. Para eso tenemos constituciones escritas, que son fuentes del derecho y que limitan el poder. Sí, sí. Pero claro, todo eso se está poniendo en duda. Y entonces a mí eso me preocupa mucho, por ejemplo. Sí, Y que... me preocupa mucho, por ejemplo, la aceptación, la erosión del valor del pluralismo en las sociedades jóvenes. Esto que queda muy así, pero nosotros que trabajamos con niños, porque somos también del junior, somos educadores, eso yo lo veo en los jóvenes de 16, 17 y 18 Total. años. Eso, la gente... O sea, ¿crees que se le debería enseñar un poco más a la gente joven que va a cumplir 18 años, que ya puede votar y su voto Claro. ya cuenta? ¿Qué crees que se le debería explicar Claro. a esa persona para que entienda al menos un poco por qué está votando lo que está votando? Claro, sí, es fundamental. Y primero entender el sistema electoral, porque tú formas parte de un proceso electoral, entonces tú participas, pues que mínimo que saber en qué estás participando. Pero luego es verdad que la democracia es muy compleja, pero es que vivimos en ella. Vivimos en ella y no solo que vivamos en ella, porque no somos súbditos de un sistema político concreto, sino que somos ciudadanos de ese sistema, es decir, somos actores principales y protagonistas. Entonces, el que usa algo sin saber cómo se usa lo acaba rompiendo. Y esto es muy peligroso. Yo no sé dónde se tiene que enseñar, porque tampoco sé si en el colegio da Ya. para enseñarlo todo, pero... Esa es otra. Pero es muy importante, sí. Sí. Decía un compañero mío de la UNED el otro día que comí con él, que yo no me aventuraría quizás a decir tanto, pero decía, actualmente ser profesor de Derecho Constitucional es algo heroico, ¿no? Porque, claro, cuando hace 30 años o hace 20 años, cuando habíamos pasado de una dictadura a una democracia, todo el mundo quería la democracia. Ahora que Claro. todos tenemos democracia, igual damos por hecho ciertas cosas y las descuidamos, ¿no? Y entonces Sí. es difícil. Yo también creo que, sobre todo lo que decíais de igual la gente más joven, ¿no? Opiniones políticas, etcétera, que fundamentalmente lo decían en las pasadas elecciones, ¿no? O en las anteriores incluso, han sido las elecciones de las redes sociales, ¿no? O sea, yo me lo llevo a mi terreno al final. El marketing juega un papel fundamental, y es que, o sea, Sí. el consumidor de la generación Z, el consumidor del millennial, o sea, el consumidor millennial, llévatelo a la política. El votante generación Z, el votante millennial, no tiene nada que ver al boomer o de la generación X, ¿no? Que son Sí, sí. los que podrían ser nuestra generación superior o nuestros padres incluso, ¿no? Sí. Entonces, como el consumidor ha cambiado,
los partidos políticos tienen que adaptar también ese lenguaje o esa forma de diferenciarse, ¿no?, unos de otros a la realidad de la sociedad hoy en día. Claro. Entonces es verdad que con las redes sociales al final el algoritmo está hecho para que tú consumas lo que más consumes, ¿no? O sea, Sí. si tú solo ves y solo buscas en YouTube vídeos de gatitos, tu Instagram va a estar Sí, lleno sí, de sí. vídeos de Eso gatitos. es un problemón, ¿eh? Claro, Sí. entonces pues si tú solamente escuchas ciertos podcasts, ves ciertas fotos, ciertos vídeos de una Sí. tendencia política concreta, sea la que sea, toda la información que te va a llegar va a ser de esa tendencia política. Y va a Entonces, reforzar esa visión del claro, mundo tuya en vez de sesgada, potenciar. totalmente sesgada porque tú no estás considerando las otras opciones, Claro, en vez de ¿no? darte otros puntos de vista, solo Exacto. te enfocan en el que Exacto. más ves. Entonces, al final, es verdad que la digitalización, el Big Data, etcétera, hace una mejor experiencia del cliente, ¿no? Hace una personalización total del producto, pero Sí. es verdad que a nivel político yo creo que puede llegar a ser un poco peligroso, ¿no? Sí, Porque, sí. porque al final, si te están dando solo el contenido que tú estás cómodo, que es Claro. placentero para ti de ver, y no ves nada que igual te incomode, no ves nada que te haga haga un poco pensar. Te Claro. haga considerar otras opciones, ¿no? Que igual, oye, ¿por qué no? O sea, yo tengo esta mentalidad porque siempre se ha hecho así o siempre me lo han dicho en mi casa. Oye, ¿por qué no me lo cuestiono, no? Puede ser que tú tengas tu propia ideología. Yo quiero decir dos cosas. La primera, que con lo que tú has dicho del marketing me ha parecido súper interesante, pero a mí me preocupa porque pienso, ¿hasta qué punto el marketing político está sustituyendo a la deliberación política, ¿no? Porque Claro. al final no se trata de colocar tu mensaje y ya está. Igual esto en empresa, ¿no? En marketing, bueno, funciona. De hecho, el otro día en Twitter leí a raíz de lo de las lenguas cooficiales o oficiales en las comunidades autónomas, un tuit que decía, es que en los parlamentos hoy en día ya no se va a hablar con los políticos que están enfrente sentados con el resto de diputados, se va a colocar tu mensaje para sacar Y ya está. un vídeo en Twitter o en el informativo, ¿no? Y no es eso, es que no es marketing, hay que deliberar, ¿no? Y de lo que se trata es de tener una reflexión racional. Claro, esto es la teoría de Habermas, ¿no? Pero luego no es así. Y luego lo otro es que yo el otro día, bueno, hace un mes estuve en un congreso de transparencia en Alcalá de Henares y fui a un grupo de trabajo súper interesante sobre inteligencia artificial. Y uno de los profesores que daba una de las ponencias principales dijo una frase que a mí me pareció súper guay, que él decía, bueno, lo que está claro es que la inteligencia artificial amplía las posibilidades de conocimiento, pero la inteligencia artificial amplía nuestra libertad como ciudadanos. Yo esto no lo tengo tan claro. Claro, y a mí como jurista me interesa Claro. mucho la libertad. Claro. Pero Hostia, sí. es muy Al igual que hay edad mínima para votar, ¿pondríais una edad tope, por así decirlo? Porque hay mucha gente mayor que vota lo que ha votado toda la vida, no, ya no admite otros puntos de vista o lo que sea, vota lo que ha votado toda la vida y ya está. ¿Por eso pondríais alguna edad tope o algo? Yo no, porque el voto es un derecho. Es verdad que dices, bueno, es un derecho de toda persona, entonces ¿por qué el menor de edad no lo tiene? Bueno, pues porque entendemos que no tiene la madurez. Y entonces pienso, bueno, es que también puede haber personas mayores que hayan perdido esa madurez, ¿no? Claro. No sé, me imagino una persona que tenga demencia. Pero bueno, no, yo no sería... es verdad que ahí me suscita un debate, pero no sería partidario en principio de poner un límite al voto. Yo nunca lo había pensado. Ya, la no, yo verdad. tampoco, ¿eh? Pero Tampoco. creo que no, creo que no. Vaya. Sí. Pues es un tema complicado, ¿eh? Ahora que lo has dicho me he quedado ahí pensando y Es tal. un tema de debate. Pues sí. Bueno, quería preguntar, a ver, que tenía que ir apuntado, que si está bien pagado vuestro trabajo. ¿Creéis que está, que para el esfuerzo que hay que dedicar, las horas y bueno, todo el trabajo que hay detrás, si creéis que está bien recompensado? ¿Empiezo yo? Bueno, sí, o sea... Bueno, claro, ahora creo que- tenemos Claro, ahora tenemos posiciones sueldos diferentes. distintos, Sí. claro. Sueldos distintos. María ya está en la Ojo, liga, ¿no? De las mujeres María y ya hombres está. extraordinarias. No, a ver, yo creo que, o sea, yo ahora mismo estoy más contenta, obviamente, con mi salario, Sí. pero mi salario no llega al de ser un profesor de instituto. O sea, mi salario no es equiparable en este momento al de un profesor en secundaria en el instituto público. Qué locura, ¿eh? Y estoy contenta con mi salario, es decir, ha incrementado bastante respecto a ser doctorando. O sea, el sueldo de un doctorando roza los 1.000 euros.
Sí, bueno, ahora un poquito. O sea, no llega al salario Porque mínimo ni como siquiera. Sí, ¿o? sí. Sí, o sea, sí. Ah, vale, pero como son 37,5, ¿no? No, o sea, Es es el un poco más de SMI, salario de hecho mínimo. es un pelín... Sí. No, claro, a ver. Es que el cálculo no es ese, no es como tal. Es que tú cobras lo que cobra una categoría de empleado público, pero Ah, vale. un porcentaje. Claro. ¿No? Porque es como que estás aprendiendo, entonces no cobras el sueldo entero. Entonces yo, por ejemplo, ahora cobro el 56% Hostia. De de lo lo que que correspondería por su Claro. categoría Laboral. laboral. Madre mía. que más o menos ahora está equiparado al salario mínimo interprofesional. De hecho, está un pelín por arriba. Claro, es que para Sí. una persona que esté en una situación complicada, que igual no tenga que ayudar en casa o lo que sea, o no le puedan soportar. Yo no lo puede. pienso y yo, por ejemplo, tengo la suerte de que puedo trabajar en mi casa, o sea, vivir en mi casa, ¿no? Mi trabajo me permite vivir en mi casa, Sí. en Valencia, es en la casa de mi familia, la de siempre. Mm. Pero mi facultad que está en Madrid, si yo hubiese tenido que... Claro, yo voy mucho a Madrid, muchísimo, y entonces mi hermano vive allí, entonces pues yo pues puedo ir y tengo ese alojamiento, ¿no? Pero si yo tuviese que vivir siempre en Madrid, yo no podría vivir con mi sueldo. Necesitaría ayuda 100% de mi familia. Sí. 100%. O sea, es muy complicado, por ejemplo, mientras haces el doctorado, si eres una persona sola, que no tienes una pareja que igual pueda ayudarte o que cobre más o tal, independizarse. No, es O imposible. sea, es prácticamente imposible. Y luego una cosa que yo creo que es muy concreta de la parte económica de nuestro trabajo es que los tiempos de la universidad son muy lentos. En general los tiempos de la administración pública son muy lentos, pero en la universidad yo creo que lo son especialmente más. Sí. Entonces a ti te toca mucho siempre adelantar dinero. Es verdad que luego, si todo va bien, la Luego lo universidad recuperas. te lo suele pagar. Mi madre dice, la administración pública siempre paga. Pero... Tarda, pero siempre paga. Pero claro, Claro, yo por es ejemplo, verdad. Es mira, que- igual cuando salga este episodio yo ya no estoy aquí. Yo me voy ahora de estancia a Alemania, ¿vale? La semana que viene, bueno, el martes 14. Sí. Entonces a mí la universidad me va a pagar. Pero, bueno, en este caso no me paga la universidad, sino una entidad, aparte de la universidad. Pero bueno, me pagan. Pero me ha tocado adelantar parte de, o sea, bastante Claro. dinero. Los vuelos, la residencia, sí. O cuando fui al congreso este de Alcalá, me lo tuve que pagar yo primero. Que luego me lo devolvió toda la universidad, perfecto. Sí, si tienes Pero suerte. claro, para eso tienes que tener un tienes- colchón que te lo permita. Claro. Claro. No puedes vivir al día, desde luego. Y te lo va a pagar la universidad si tienes suerte que te pueden dar una beca, una Ah, ayuda claro. para esa estancia. Porque Claro, hay sí. mucha gente que no tiene las becas por X o por Y y se tienen que financiar sus propias estancias. O sea, tú cualquier persona que trabaje en una empresa, tú le dices que te tienes que ir a un viaje de trabajo, te tienes que pagar los vuelos, Claro. te tienes que pagar el hotel o el apartamento o la habitación y tienes que pagar las dietas y te dice, ¿qué? Y claro, tú sí, o sea, entonces, y realmente tú te vas a trabajar, o sea, tú te vas con otra gente Sí, de otra sí, sí. universidad y aquí, pues eso, yo he tenido la suerte también de que en todas las dos estancias que he hecho, luego me han concedido la ayuda del ministerio y me han dado el dinero para las dos estancias y he podido recuperar lo invertido. Pero pues Pero si lo que no- dices, pues yo siempre lo he dicho, la Fundación Orero Blat, es decir, pues la ayuda que pues mis padres o ahorros que he tenido, pues Sí. me han podido ayudar, o sea, y esto lo digo con total Sí, sí, es bueno, es que transparencia es así. de, Sí, sí, no, es la es realidad. verdad, es muy complicado y tienes que tener pues esa ayuda para que todo funcione. Entonces, Claro. es verdad que eso hace que igual que diga, bueno, pues hacer la tesis o hacer el doctorado es un privilegio, pues igual sí, igual en algunos... Igual eso hay que reflexionar. Sí, un hay que poco. reflexionarlo, porque igual hay gente que por motivos puramente económicos se tiene que ir a trabajar a otro sitio donde cobre más. Es claro. que es normal. Sí, sí, Es sí. que es lo más normal, o sea, no todo el mundo puede hacer esa inversión, por así decirlo. Ya. Y es que es muy triste. O yo, por Es una ejemplo, tengo una compañera que desde que sabe que se va a incorporar a la universidad hasta que pueda formalizar el contrato, están ahí pasando unos meses, que ella ya sabe que va a trabajar en la universidad, pero aún la universidad aún no le deja trabajar Bueno, eso por es cuestiones otra. burocráticas. Sí. ¿Qué hace? No se puede buscar un trabajo de... Claro, porque le van a decir, pero si te vas a ir Claro, en... a ver, podría, ¿no? Pero tampoco es tan fácil encontrar... Claro. Ya, claro. Pues Joder, vaya. pues eso. Pues quería comentarle a María que si ha vivido de cerca el mundo de la inversión, porque en el tema startups y tal es algo que está a la orden del día. Y nada, por saber un poco...
Pues de primera mano no, de primerísima mano no, pero bueno, sí que es verdad que, como he comentado, sí que estoy colaborando en una spin-off, que es una startup que nace de la universidad, es de unos compañeros de la Universidad de Sevilla, se llama Cultural Fit Solutions, y bueno, al final es una startup que, si bien está en estadios incipientes, ya tenemos el MVP, es un software de gestión de recursos humanos, de analizar y evaluar valores. Sí. Y el año pasado justo estuvimos 3 meses en Lanzadera, en la aceleradora de qué guay. startups de ¿En aquí EDEM? del puerto de EDEM, sí, la aceleradora de los dueños de Mercadona. Sí. Y nada, y entonces ahí sí que, bueno, pues pude estar en aprender, ¿no?, sobre las rondas de inversión, diferentes negociaciones y ver lo complejo que es eso, y también como la burbuja, ¿no?, especulativa que hay muchas veces con las startups, etcétera, Sí, que bueno, pues que se pincha, porque al final son empresas de muchísimo riesgo al invertir, porque no sabes cómo va a ir, si vas a tener clientes, si vas a tener aceptación, si vas a tener esa propuesta de valor va a encajar en el mercado. Sí, es un poco como una Es apuesta un al riesgo final. muy grande, sí. Muy Entonces, bueno. claro, es verdad que a mí emprender, o sea, es una de las cosas que más mérito me parecen, ¿no? Sobre todo si no tienes un colchón o una tranquilidad económica muy grande, ¿no? Si depende de ti ese emprendimiento. Es que Y te juegas verdad, mucho, ¿eh? Hombre, muchísimo. Es verdad que desde la universidad tenemos la posibilidad, la suerte de poder emprender desde una posición más cómoda, ¿no? Porque tú al final no pierdes todo tu salario y tú puedes dedicar parte de tu tiempo a hacer transferencia, que es esos resultados de la investigación, aplicarlo a comercializar algo que sirva Claro. para las empresas. En este caso tenemos una herramienta que lo que hace es analizar los valores de los empleados o de los empleados potenciales para una empresa, para decirte si encajan en la cultura de la empresa. Porque bueno, hemos estudiado que el encaje de valores de una persona y del sitio donde trabaja pues garantiza un mayor compromiso, unos mayores resultados, se va a quedar más tiempo, Sí, es va a ir a trabajar superinteresante. más contento. Entonces las empresas quieren contratar ahora por mentalidad, por valores. Oye, que tú encajes en mi casa, ¿no? ¿Para qué? Para que te puedas enamorar de mi proyecto. Claro. Y puedas estar en mi empresa muchísimo más tiempo. Y la startup, o sea, por ejemplo, vuestro proyecto, ¿lo vendéis a las empresas? ¿Cómo Sí. es el tema? O sea, es B2B, es Sí. todo business to business. ¿Y hay alguna nuestro- empresa que lo ha probado? Sí, ya tenemos ahí pequeños clientes. Ah, bueno, o sea que Sí. sí que comentábamos antes Sí. que no has tenido ninguna empresa, pero bueno, esto puede ser el comienzo de algo. Exacto, sí, bueno, al final en la startup, en Cultural Fit, en la spin-off, yo me dedico sobre todo a la parte más académica, a la Sí. parte de consultoría, ¿no? No soy fundadora de la empresa, pero bueno, sí que estoy teniendo la suerte de vivir todo el proceso desde Sí. el principio con ellos, aprender muchísimo, al final es una experiencia muy buena, están pasando cosas como muy rápido y aprender de eso pues es una maravilla, ¿no? Para luego, para tu vida, y sobre todo para poder contárselo a los alumnos. Claro. Porque claro, yo pienso en profesor de organización de empresas, que los hay, que nunca han trabajado en una empresa o nunca han tenido contacto, Claro. ¿sabes? Entonces dices, no tiene coherencia, ¿no?, con lo que tú estás Claro. enseñando. Entonces yo considero fundamental que, aparte de ser profesor o trabajar en la universidad, hagas proyectos o colaboraciones con empresas, hayas trabajado, como es el caso de Lluís o el mío más cortito, fuera de la universidad, en una empresa, en una administración pública, puedas crear una empresa, puedas incorporar retos de empresas a tus clases, por ejemplo, ¿no? Para que los alumnos vean cuál es la realidad, si no, y eso Claro. es que es lo que más se nos critica a la universidad, y con razón. O sea, Sí. creo que tienen toda la razón de criticarnos eso, Yo porque aprendí tanto de Sí. mis 19 meses. Si no, la Y en el crítica- ayuntamiento estuve menos, pero sí. La crítica es que estamos muy alejados de la realidad. realidad. Entonces, pues tienes que poner tú de tu parte, tienes Claro, que poner, poco a poco. aunque no te lo exija el puesto de trabajo como tal, creo que sí que es de Sí, de de estar tener una alineado, buen ¿no? profesional, De ¿no? buen De buen- profesional, sí, poder hacer el esfuerzo, ¿no?, de tener estos contactos, estas colaboraciones o otros trabajos que se puedan compaginar y que te puedan acercar más a los problemas del día a día. Pues quería preguntaros, una pregunta que solemos hacer en los episodios, que a qué persona os gustaría que trajéramos en próximos podcasts. Si Vale. tenéis a alguien en mente. Perfecto.
la teníamos preparada de casa. ¿Así? Ojo, ojo. Yo la he pensado en el coche, pero sí, también se me han vale. ocurrido un par de personas. Pues mira, yo como yo escucho el podcast y sé que a veces la preguntáis, me lo había preparado. Y entonces yo creo, yo tengo una persona conocida cuya historia personal es, vamos, a mí me parece apasionante. Y además es bastante desconocida el tema. Es una compañera mía de la universidad, del grado de Derecho y Ciencias Políticas, que se llama Shahaba Messaoud. Ella es abogada, acaba de montar su propio bufete, o su propio despacho, ¿no? Un bufete, un despacho, y o sea, está emprendiendo y tal también, pero es que aparte de todo, su historia personal es brutal, porque ella nació en el Sáhara Occidental. Sí. Y bueno, de hecho no nació en el Sáhara Occidental, sino en un campo de refugiados del Sáhara Occidental en Argelia, porque sabéis que el Sáhara era colonia española, pero en el año 75 fue ocupada por Marruecos. Sí. Entonces ella ha vivido aquí muchísimos años, pero ella nunca ha perdido el contacto con su familia que está en los campos de refugiados y lleva todos los años varios meses allí. Y entonces ella, aparte del tema del emprendimiento como abogada, que me parece, vamos, flipante, aparte ella participa activamente en la defensa del Sáhara Occidental y bueno, era flipante porque a veces a lo mejor estábamos en clase y preguntas, uy, ¿Shahaba dónde está? No, pues es que Shahaba se ha ido a Estrasburgo, a la Unión Europea, o se ha ido a Ginebra, a la ONU, a hablar sobre el Sáhara Occidental. Wow. Y te decías, y yo aquí estudiando Derecho Internacional y mi amiga haciendo el Derecho Internacional, ¿no? Entonces yo creo que ella, vamos, podría contar, Oye, pues, sería espectacular. Encantado de que venga, y si nos pasas su contacto, bueno, se lo dices sí, primero, sí. y si está de acuerdo. Pues... Estaba avisada de que si muy salía la pregunta, Muy bien, así que yo os lo paso encantada. muy bien. ¿Y tú, María? Genial, pues bueno, a mí se me ocurren dos chicas que son las dos del mundo del marketing, que creo que pueden aportar muchísimo también, son dos profesionales del marketing. Una es Itziar Oltra, no sé si la conocéis. Ella es divulgadora de marketing, de hecho tiene un Instagram y ha creado como una comunidad también de aprendizaje de marketing informal. Y ella está haciendo el doctorado también en marketing, creo que en la Universidad de Valladolid, no me acuerdo exactamente. Y bueno, tiene muchísimos seguidores en Instagram, ha patrocinado campañas, etcétera, y analiza un montón de empresas, un montón de campañas desde el punto de vista del marketing siempre. Entonces qué la guay. chica creo que os va a aportar mucho valor también. Y luego hay otra chica que se llama Alejandra Merit, que yo la conocí porque hice un proyecto con Voltereta, con los restaurantes Voltereta. Sí. Ella trabajaba en marketing antes en Voltereta y bueno, vino a mis clases varias veces, les presentó un proyecto que tenían que hacer mis alumnos y tal. Con ella también creo que podéis aprender muchísimo, y ahora ella ya no trabaja en Voltereta, sino que ha emprendido también, ha creado su qué guay. proyecto personal. No recuerdo ahora el nombre, pero bueno, está empezando y creo, y bueno, tiene conocimientos brutales de marketing. Encima el marketing de Voltereta, la experiencia de cliente creo que es increíble, y que Sí. os contase desde dentro cómo ha sido llevar una empresa así de restaurantes, crecer tanto, también creo que puede ser muy interesante. Oye, qué guay. Pues sí, la verdad. Joder, los que mejor han Los que contestado, mejor ¿no? han recomendado gente, pero de sobra. Es que somos los empollones. Pues Bueno, nada, vamos a os pasar dejar con los posits. Los posits, ¿eso lo tenéis pensado también? Sí, coge el que quieras. Sí. O uno Eso- cada eso uno, lo- o uno para los dos, lo que Eso lo queráis. tenéis Vale. pensado. No, yo esto ¿No? no. ¿Qué tenemos que poner? Vale, Una básicamente frase, un dibujo, decimos pues que alguien escriba su frase, Más lo que nada para dejar... una palabra, una frase, Vale. un dibujo, lo que sea que te Para dejar No represente. vuestra voy a huella. ceder a Luis. Yo es que me la traigo pensada vale, de casa porque ha hecho también. muy bien los Luis ha hecho los deberes, ha hecho los deberes. Sí, Otra y bueno, cosa no, pero yo hacer los deberes toda la vida. Pues Sí. María va pensando. Vale. Y bueno, y luego igual también estaría guay que trajeseis a mi padre. Buah, Me encantaría, ha sido me nuestro encantaría. profesor. Sería, Sí, mi padre que un también honor. tiene un palique increíble. Oye, pues sí. o se sea puede. que... Pues le que hablaré- nada, le hablaremos se para lo que podéis venga, decir, porque- Y mi padre Bueno, se lo cuenta digo, don Albert, que estás historietas. convidado al podcast. Vendré así a contarnos cosas. Os cuenta muchas historias. Muy bien. Yo ya. Vale. Muy bien. ¿Qué ¿Qué has has puesto, puesto, Luis? Luis? Mientras Mientras María va poniendo. Yo he puesto una frase de mi filósofo favorito, que es Immanuel Kant. Y la frase es sapere aude, atrévete a saber o a conocer. Yo siempre lo digo que conocer a Kant me cambió la vida. Y entonces yo creo que
o sea, primero, conocer a Kant es súper guay, puede cambiar la vida. No, y lo segundo, que esta actitud de atreverse a conocer, el mundo es tan guay y hay tantas cosas por saber que es que para mí, vamos, es de lo mejor de estar vivos, tener la posibilidad de conocer todo lo que hay ahí. Totalmente. Así que yo invito a todo el mundo a que se atrevan a saber y a conocer lo que hay y a conocer a los demás, a no tener prejuicios y a preguntar siempre y a saber y a conocer. Muy bien. Genial. Pues nada, la Sí. vas colocando. Ah, bueno, Ahora, ya la tiene, ya la tiene. Ahora la colocáis las dos. Se va Y es una pragmática. frase que me ha acompañado también en estos últimos años y siempre la intento aplicar y la considero que es la suerte es una actitud, ¿no? Por eso que comentábamos al principio, es verdad que la suerte yo creo que existe, o sea, estar en el momento y en el lugar de algo es muy complicado y puedes estarlo o no estarlo, pero también creo que es algo que se trabaja, ¿no? Que Sí. es una predisposición, es una forma de pensar, es una forma de tomarse las cosas que te pasan y qué hacer con lo que te pasa y qué hacer con lo que tienes por delante, ¿no? Entonces, nada, que todos busquemos ahí el momento de superarnos, de ser nuestra mejor versión y buscar esa suerte que bueno, que seguro que está ahí. Y nada, y que todo el mundo que se atreva y que quien tenga la inquietud también de entrar en la universidad o de empezar un doctorado, etcétera, que bueno, que es un camino largo y es un camino muchas veces frustrante o que no tiene una recompensa directa, ¿no? A corto plazo, pero bueno, Pero es muy bonito. Es apasionante, nosotros nos encanta y bueno, de hecho Yo me considero un privilegiado de poder trabajar, de seguir aprendiendo total. de lo que me gusta. O sea, Es para que mí es un trabajar regalo. aprendiendo todo el rato y Qué bien. eso, y que nuestro objetivo, o a quien nos pregunta, o igual estamos en alguna fiesta o en algún bar y nos preguntan sobre nuestro trabajo y tal, y a mí me encanta contarlo y me encanta Sí. ayudar a que otra gente pueda Y hacer la hacer tutoría. esto, ¿no? Sí, la tutoría, yo le hago la tutoría, pero es que es verdad, ¿sabes? Entonces, también yo por eso, pues también como que me abrí un Instagram así más profesional, como para poder acercar un poco y divulgar sobre lo que hacemos, porque es verdad que si no está ahí en la alta esfera y no se conoce cuál es el trabajo del profesor universitario o del investigador, y creo que no, que hay que bajarlo y hay que, oye, que es una vía laboral, una salida como cualquier otra. Sí, Y sí. ya está, y simplemente hay que decir, oye, pues tengo vocación de esto, me gustaría saber más, pues para adelante, que si otros lo han hecho, tú también, ¿sabes? Sí, O sea, es que por ejemplo nosotros yo creo que no conocíamos como tal este trabajo que hacéis vosotros. muy desconocido. Es muy desconocido, Y sí. bueno, y está muy bien, creo que lo hemos hecho guay y acercarlo a la audiencia y a la gente que igual pues pueda tener esa posibilidad de en Claro. el futuro hacer lo que estáis haciendo vosotros, pues puede estar muy bien. Sí, Así sí, que nada, si totalmente. queréis colgarlo Sí. ahí, Claro. tenéis Sí, chinchetas ahí. a ver. A ver. Donde queráis, donde os quepa. Si tenéis que pisar alguno un poquito, lo pisáis. Hay que comprar chinchetas. Sí. Uy, ya hay pelea, ya. ¿Me has quitado el sitio? Ya se No. empiezan a pisar, ya se empiezan a pisar. A ver, Sí, ¿qué sí. por ahí? Guau, qué cosas muy guays, Sí, la gente se lo ocurra. Sí, sí, hay muchos. Hay de todo, la Muy que se verdad. le ocurren. Unos más que otros. Muy bien, muy bien. Pues... Vale, bueno, o sea, vamos a ver también las pegatinas del podcast, Ah, sí. una a cada Muchas uno. gracias. Oye, muchas Qué guay. gracias. De nada. Nosotros también tenemos un regalo para Es verdad, vosotros. hemos traído Sí, regalitos. No, ¿En serio? no puede ser. Bueno, a, mí es se me que- había, a mí se me había olvidado. Es Llorando, que ¿eh? en la universidad, ¿vale? Cuando vas a los congresos, vas a las sesiones, etcétera, a mí me encanta y siempre te dan merchandising académico. Mogollón. ¿vale? O sea, Allá de- donde vayas hay merchandising acá. Sí, exacto. Entonces al final ya es una coña, ¿no? Que tenemos hasta en Sí. nuestras casas de llegas pues con un montón de libretas, bolis, no sé, Botella, botellas, tote bags, agendas, todo. todo. Entonces nada, nosotros hemos hecho un poco un recopilatorio Ojo. de cosas, bueno, esto os lo quería Sí. entregar Luis. ¿Empiezo? Vale. Sí. Pues mira, esto es Hostia. una tote bag de la Ojo, Universidad de Extremadura, que fue el sitio Hostia. donde fui a mi primer congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España. Oye, muchísimas Madre mía, gracias. vaya honor, Madre Vaya mía. honor. Estoy flipando, Bueno, esto es una libretita, ¿vale? Del Departamento de Organización de Empresas de la UPV. Guau, Me mira, interesa. esta la voy a enviar a tomar por culo. Y luego estos son 2 tote bags con 2 botellas de agua, una para cada uno.
Son de un proyecto de la Universidad de Valencia, CASLab, RCASLab, de las profesoras Alicia Mas y Irene Comets, que os lo han muy bien. cedido. Exacto, Les sí, he dicho que íbamos Muchas a venir gracias. al podcast y me han dicho, pues sí, regálales Muchas una gracias. bolsa y una Joder. botella a cada uno. Agradecérselo de nuestra parte. Increíble, ¿eh? Madre Profesoras mía. A ver, del espera, voy a ver. Departamento de Dirección de Empresas. Iba a traer de mi universidad, pero es que no tengo nada. En mi universidad no tengo Abre prensa. tú la tuya. A ver si la voy a abrir. Sí, son iguales. Chiclin. Una Ojo, botellita. brutal. Está Ahí guay, está. Sí. Sí. Y esta aguanta la temperatura que flipas. Madre A mía. mí me dura fresquita toda la mañana, Sí, ¿eh? ¿no? O sea que... La vamos a Guay, dejar por increíble, ahí. la verdad. Súper agradecidos, ¿eh? O sea, la pregunta de quién recomendáis que venga tal preparada, las frases preparadas, buah. ¿Cómo han hecho los deberes? ¿Cómo se nota, eh? Se nota. Oye, Nada, pues, os muchísimas agradecemos gracias. de verdad que hayáis venido a contar un poquito más lo que hacéis para abrirle un poco a la gente y que lo conozca. Y nada, estáis invitados a volver cuando acabéis, tú cuando presentes la tesis Ay, ojalá. y nada, os dejamos despedir el podcast como a todos. Vale. Podéis despedirlo un poquito cada uno como queráis. Esto sí que no lo habíamos preparado. No, yo ¿eh? tampoco. Pues nada, nosotros... ¿Cómo lo despedimos? Como queráis. Nada. Queráis, como si queréis decir adiós. No, bueno, pues nada, un placer, chicos, que está genial lo que hacéis, la verdad, creo que acercáis un montón de temas diferentes y sin prejuicios también, divulgando un poco diferentes realidades, personas muy diferentes y acercándolas a la gente, creo que es una ventanita muy guay la que tenéis aquí, encantados de poder contribuir un poco a eso y también pues eso, alinear nuestra misión también de dar a conocer este mundo, lo que hacemos, etcétera, y la vuestra Joder. de divulgadores, de entrevistadores, así que Así que nada, ha sido de verdad un placer, hemos estado súper a gusto y escuchar todos los episodios que son todos muy guays. Vale, pues chicos, Pues nada, nos vemos. muchas gracias. Chao. adiós.